Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poder hoy día compartir junto a ustedes, ya que del martes pasado comenzamos en este día a dejarlo para poder conocer y estudiar un poco la palabra del Señor. Así que es una alegría poder que esta instancia se dé para que todos podamos conocer, ¿cierto?, lo que el Señor anhela también de cada uno de nosotros. Así que damos inicio a este estudio del día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, a tener un momento de oración para que el Señor nos ayude y usted también pueda estar, disponga su corazón en esta hora para que así también se sigan uniendo más hermanos. Creo que es necesario siempre conocer la palabra del Señor porque bendice siempre nuestras vidas. Así que vamos a orar al Señor para que Él hoy nos dirija. Eterno Dios, te agradecemos tu eterna misericordia, Señor. Te agradecemos la oportunidad de poder llegar, Señor, delante de ti en esta hora y también compartir con nuestros hermanos este momento en que vamos a conocer lo que tu palabra siempre tiene para nosotros y siempre nos bendice. Por eso, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, nos use, Señor, y que en unidad de espíritu podamos atesorar y tomar lo que tú hoy día nos quieres hablar a través de su palabra. Por eso te ruego, Señor, que usted bendiga y prepare nuestros corazones, que se puedan unir muchos más hermanos a este trabajo, Señor, que vamos a hacer en esta hora. Porque es indudable que sin tu palabra no somos nada, Señor. Si no conocemos la instrucción que usted ha dejado, si no sabemos lo que ella contiene, Señor, entonces nuestra vida se torna débil, se torna, Señor, con muchas preocupaciones aún más. Sin embargo, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos bendice, y en esta hora eso es lo que queremos hacer, Señor, para que tu bendición esté junto a nosotros y nos bendiga y nos guarde en esta hora. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad y creo que estamos agradecidos con nuestro Señor por lo que Él hace con nosotros y nuestras oraciones están en favor de cada uno
de sus hijos, para que este tiempo en que estamos viviendo lo podamos pasar sin duda sabiendo que Dios está con cada uno de nosotros. Así que, hermano, le animo en el Señor, disponga su corazón y que juntos podamos vivir este tiempo en que el Señor algo importante hoy día nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que vamos antes de iniciar el estudio de hoy, vamos a recordar un poquito lo que vimos el martes pasado, ¿ya? Y comenzamos a hablar, el martes pasado hablamos acerca de lo que es un discípulo. Comenzamos a hablar con relación a esto, dijimos qué es lo que era un discípulo, hablamos acerca de principios básicos que tiene que tener alguien como un discípulo, y entendiendo que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo sobre esta tierra, donde sabemos que Él eligió a 12 hombres para instruirlos con relación a la palabra del Señor y con relación al reino de Dios, que iba a ser importante también para que ese reino maravilloso se extendiera hasta hoy en día. Hablamos también acerca de los privilegios que tenía un discípulo, ¿ya? Las cosas que experimenta un verdadero discípulo. Una de las cosas más especiales con relación a esto es que un discípulo de Cristo es escogido por Dios, ¿ya? Dios nos escoge para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Pero también tenemos responsabilidades, y la mayor responsabilidad con relación a esto es que nuestra decisión tiene que ser una decisión con firmeza, con seguridad. ¿Ya? ¿Para qué? Para que así no dudemos de lo que Dios ha manifestado en favor de nuestra vida. Hoy día vamos a continuar en esta misma línea, y el tema, o sea, el título de lo que hoy día vamos a ver es acerca del discipulado, su importancia y el costo que esto significa, ¿ya? El discipulado, la importancia y el costo. Vamos a ver en qué involucra esto que estamos refiriendo. Entonces vamos a tener algunos textos, vamos a leer unos textos que los vamos a tomar como base hoy día para nuestro estudio. Y es en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La otra lectura es Juan 15, 16, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ya? Tomamos estos versículos, pueden haber muchos más, pero he querido resaltar estos versículos porque aquí encontramos más o menos lo que es la importancia de esto y qué nosotros tenemos que dar para que esto se concrete como un verdadero discípulo de Cristo. O sea, partimos hablando que todo lo que nosotros vamos a exponer, a mostrar, es lo que un verdadero discípulo de Cristo debe seguir. Mostremos la siguiente imagen. Ahora, ¿por qué el discipulado? Espera un poquito. ¿Por qué el discipulado? ¿Ya? Es una pregunta que quizás nos tenemos que hacer. ¿Por qué esto de hablar del discípulo, del discipulado? Vamos a ver lo siguiente. El primer punto dice así. Dice: Jesús demostró la importancia del discipulado al elegir a 12. Como ya lo dijimos la vez anterior, nuestro Señor Jesucristo elige a 12 hombres
para instruirlos, ¿ya? Y es por eso que eso se conoce como, nosotros lo conocemos como discípulos, los discípulos de Cristo. Y la función principal que hizo Jesús con ellos fue enseñarles, mostrarles el camino, ¿ya? Acuérdese que nosotros sabemos que muchos de ellos eran hombres con muchos quizás errores, no eran los mejores hombres, pero sin embargo Dios los escoge por alguna razón. Ya esos hombres, el tiempo que Jesucristo estuvo con ellos, instruyó, les dijo las cosas, le mostró a ellos lo que iba a suceder con él y todo lo que conlleva el reino de Dios. Por eso que es importante destacar el tema del discipulado, porque Jesucristo mismo lo mostró, lo hizo con aquellos hombres que él eligió para una función importante que iban a cumplir en un momento determinado. Si bien es cierto, cuando estuvieron con Cristo, muchos de ellos se equivocaron, muchos de ellos en algún momento dudaron, pero sin embargo eso era parte de la instrucción que Dios estaba forjando en ellos, porque en un momento ellos iban a tener una relevancia tremenda con relación a extenderse el reino de Dios. Vamos con el segundo punto, donde dice: Jesús comisionó a sus seguidores. Y eso es así. Nosotros sabemos lo que pasó, lo que le dijo a sus discípulos cuando Él ascendió a los cielos. Los comisionó, les dijo lo que ellos tenían que hacer, les dio las instrucciones, ¿ya? Vamos con el otro punto. Dice: el discipulado es uno de los mejores métodos para alcanzar al mundo. Bueno, es una manera muy eficiente, ya que, vuelvo a decir, Jesús lo hace con esos hombres que elige, y esos hombres, a su vez, después, cuando ellos recibieron la capacitación, recibieron lo necesario, ellos también comenzaron a hacer la misma labor. Acuérdese, el apóstol Pablo fue un hombre que Dios lo movió en muchas partes del mundo de aquel entonces. ¿Para qué? Para enseñarles a otros quién era Jesús. Entonces, de esta manera, este método es un método que hoy día resulta muy bien cuando nosotros lo aplicamos. Mostrarles a otros a Jesús y hacer discípulo es extender el reino de Dios también. Vamos con el próximo punto. Dice: el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. Porque eso, en el fondo, lo que trata el discipulado, formar a hombres, a discípulos, para que ellos también vayan creciendo, vayan alcanzando una madurez espiritual que le llamamos nosotros. Ahora, una vez más, retomo y tomo el caso de los 12. Los 12, cuando fueron instruidos, llegó un momento en que la Biblia dice que ellos recibieron el Espíritu Santo y alcanzaron ellos una madurez. Esa madurez les permitió hablar de Jesús, no importando lo que ellos tuvieron que vivir, porque muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos fueron maltratados, no recibieron, pero ellos tenían una madurez espiritual suficiente, que ya no era la misma que tenían cuando ellos recién conocieron a Cristo. O sea, fueron creciendo hasta que ellos se convirtieron en los apóstoles que extendieron en muchos lugares la palabra del Señor. Pasemos a la otra. Ahora, con relación a la madurez espiritual, vamos a hablar lo que esto significa. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que como discípulos de Cristo alcanzamos una madurez espiritual? Bueno, yo he apuntado solamente algunas, pueden haber muchas más, pero he querido apuntar solo algunos para que nos detengamos un poquito. Primero, el primer punto dice: ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. Y vamos a escuchar lo que dice Mateo 25, del versículo 14 en adelante. Porque
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Por eso al leer esto nos damos cuenta que un discípulo que crece, que se desarrolla, adquiere una madurez espiritual, y esta madurez espiritual se nota en que somos fructíferos en el servicio de nuestro Dios. ¿Ya? Aquí vemos claro el ejemplo de la palabra que hemos escuchado, cómo algunos trabajaron lo que recibieron y otro lo ocultó y no dio frutos. Por tanto, nosotros, para que podamos, una de las cosas importantes para una madurez espiritual es esto: ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. Lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha entregado, tenemos que hacerlo crecer de alguna manera en cada uno de nosotros. Ese es un discípulo verdaderamente maduro. Vamos a pasar con el otro punto. Dice: una actitud humilde y voluntad de servicio a los demás. Juan capítulo 13, versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Bueno, en nuestra actitud, como Jesús muy bien lo demostró, cuando nosotros tenemos esta actitud de humildad, de voluntad, del servicio a los demás, esto también habla muy bien de un discípulo que es maduro espiritualmente. Si nosotros hemos crecido espiritualmente, Dios nos ha entregado cosas, tenemos que tener esta actitud de servicio. Muchas veces los discípulos del Señor
mientras más conocimientos van teniendo, a veces va creciendo su ego. Y quizás para muchos, cuando reciben una instrucción mayor, ya ven a su hermano, lo miran de otra manera y parece que cuestionamos todo y yo soy importante, y comienza a aflorar lo que está dentro de nosotros. Sin embargo, cuando tenemos una madurez espiritual, hay una actitud de humildad, de servicio a los demás, de estar dispuesto a los demás. Eso es importante también en un verdadero discípulo. Jesucristo, como bien se leía la palabra, lo demostró de esa manera y le mostró a los que estaban alrededor suyo. Vamos al segundo punto. Dice, una relación cercana con Jesús. O sea, un discípulo que llega a una madurez espiritual, que es lo que Dios espera de nosotros, tiene una relación cercana con Jesús. Está pegado con Jesús, está al lado de Jesús. ¿Ya? Veamos lo que dice Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es importante, ¿ya? De que nosotros ahora tenemos una estrecha relación, el discípulo tiene una estrecha relación con Jesús. Por tanto, esta relación cercana debe a nosotros animarnos a buscarle, a imitarle a Él en todo lo que Él nos ha enseñado como discípulos de Él, y cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos alcanzando una madurez espiritual que Dios espera de nosotros. Vamos al segundo punto, donde dice el fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Escuchemos lo que ahí nos dice el Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Qué importante que el discípulo maduro espiritualmente tenga el fruto del Espíritu, porque esto se va a notar en aquel que realmente está tomando lo que Cristo nos ha enseñado, ¿ya? Y las cosas que Dios, o sea, lo que nosotros tomamos como hijos de Él, tienen que ser una realidad en nosotros. No podemos tener estas cosas como un conocimiento solamente. Debe notarse el fruto del Espíritu en nuestra vida, y de esta forma, si hay frutos del Espíritu, entonces estamos mostrando nosotros una madurez importante, espiritual, que Dios desea de cada uno de nosotros. Un discípulo que no alcanza una madurez espiritual no puede discipular a otro. Hay un proceso que todos hemos vivido, pero como dice la Biblia también, no siempre vamos a ser niños. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollándonos. Y una de las cosas que tenemos que alcanzar es una madurez espiritual. Y si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, entonces hemos hecho caso a lo que la palabra del Señor nos enseña. Un caminar estable. Es importante también tener caminar, estar buscando el rostro del Señor, y esto nos hará crecer también espiritualmente. Vamos a ver otros puntos. Ahora, ¿por qué es necesario la madurez espiritual? ¿Ya? Porque esto tiene una importancia tremenda en nuestra vida. ¿Por qué es necesaria? Vamos a ver algunos puntos acá en el nombre del Señor. El primero dice, porque es lo que la Biblia sugiere. Si nosotros vamos a Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. O sea, la Biblia nos refiere mucho acerca de la necesidad de madurar espiritualmente, ¿ya? Madurar en Cristo. Porque de esta forma nosotros vamos a poder lograr otras cosas dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Por eso que también el punto 2 dice, sin madurez no puede haber liderazgo, ¿ya? Veamos lo que nos dice 1 de Pedro 5, del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Si no creciéramos espiritualmente, si nosotros no miramos esto como algo tan importante, entonces, ¿cómo vamos a poder enseñarles a otros? Por eso que sin madurez no podría haber personas que guíen a otros, si no hay una madurez espiritual. Para eso Dios ha establecido un orden, ha establecido, ¿cierto?, a hombres para que dirijan la obra del Señor, como en este caso los pastores, que es importante considerar que no solamente los pastores cumplen una función obviamente muy importante, pero todo discípulo de Cristo tiene que madurar para que pueda también conducir a otros a Cristo, o dirigir a otros también dentro del trabajo de la obra de Dios. Por eso es importante adquirir una madurez. ¿Para qué? Para que esa madurez me permita a mí también guiar a otros a la verdad, guiar a otros al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El punto 3 dice así: solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes. Veamos lo que dice Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros somos maduros, entonces habrá una firmeza espiritual en nosotros y que nada nos va a mover, nada nos va a quebrantar, porque sabemos que conocemos las cosas, conocemos la enseñanza de Dios, hemos experimentado lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Por eso que es cuando nosotros maduramos, en realidad nos mantendremos firmes en lo que hemos recibido de parte de Dios. No vendrá cualquiera y nos hará dudar de nuestra fe. No vendrá cualquier persona con un mensaje a lo mejor bonito y nosotros nos va a llamar la atención. No, una persona madura espiritualmente, un discípulo maduro, tendrá una firmeza en su vida que, como la Biblia nos menciona, está fundada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener una madurez espiritual en nosotros. Dios nos bendiga. Vamos a la siguiente. Ahora, el discipulado tiene un costo. Hablamos
a lo que hemos hablado es la importancia de esto, pero también hay un costo que nosotros vamos a tener que pagar para ser un verdadero discípulo. Yo he apuntado solamente 3 cosas. Dice, un discipulado es algo muy serio e importante. O sea, hablar de esto es algo demasiado importante para nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es muy claro la palabra del Señor. Negarnos a nosotros mismos es darle la importancia total a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es importante, por eso que es serio. No es algo que nosotros un día yo soy discípulo, otro día no es el verdadero discipulado o discípulo que Dios quiere, sino que tengamos que tener plena conciencia que ser un discípulo de Cristo es algo serio y de mucha importancia en nuestra vida, en negarnos a nosotros mismos, como lo hizo Cristo, nuestro Señor. Así nos enseña Él hoy día, a que nosotros podamos darle la importancia a lo que esto significa. El otro punto dice, necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que lo use de acuerdo con su voluntad. Eso es una verdad, porque el hombre que da todo lo que tiene a Dios, el discípulo que se entrega completamente a ser tratado por Dios, entonces Dios toma a esos hombres y los usa de acuerdo a su voluntad. Acuérdese, y vuelvo a tomar el ejemplo de inicio de los 12 apóstoles, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios con ellos? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con ellos? Los usó de acuerdo a la voluntad de Dios. En muchos casos vemos cómo Dios actuó, los usó a ellos con sus falencias, con sus virtudes, pero eso Dios lo toma y lo usa para que el reino de Dios se extienda sobre toda la tierra, y como se ha extendido. Los discípulos de Jesús han de demostrar al mundo la presencia transformadora de Jesús en su vida. Eso es importante, porque como nosotros vamos a muchas veces mostrarle a otros que Cristo ha hecho una obra transformadora en nuestra vida, o sea, ¿cómo le vamos a mostrar a otro lo que ha hecho Dios en nosotros, el cambio que ha hecho en nuestra vida? Es precisamente mostrando todas estas condiciones que hemos ido hablando, porque de esta forma yo le muestro a otro que realmente el que me cambió se llama nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que Dios hizo en mi vida, transformó mi vida, y de acuerdo a nuestra manera de actuar, ante los demás, también estamos mostrando la obra que Dios hizo en nuestra vida y la decisión que nosotros un día tomamos de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. De modo que muchas veces nosotros mostramos esto con nuestros actos, con nuestros hechos. No solamente hablando, sino que la gente se va a fijar de la manera que actuamos nosotros, y si actuamos bien, entonces estamos mostrando a los demás que Cristo hizo una obra tremenda en nuestra vida. Vamos al siguiente punto. También Dios quiere que imitemos a Jesús. Eso es importante, que nosotros podamos imitar a Jesús. Lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que aquí es una gran verdad. Cuando aquí el escritor habla acerca de esto, imitar a Jesús, ¿ya? Quizás uno puede decir, pero nos falta mucho, pero estamos en ese proceso. Dios nos da todas las herramientas para que nosotros podamos imitarle a Él, ser como Él es. El otro punto dice, al ser fieles y obedientes al Señor, cueste lo que cueste. ¿Ya? Hay muchas cosas en que yo puedo mostrar que realmente soy un verdadero discípulo. Ser fiel a Dios, ser obediente a Él, cueste lo que cueste. Muchas veces
Esto no es un discipulado de nombre solamente, no. Hay que demostrar esto. ¿Y a quién se lo tenemos que demostrar? Primero al Maestro, a Jesús, a nuestro Señor. Ser fieles, obedientes a Él. ¿Ya? Y muchas veces eso nos va a costar ciertas cosas. Pero cuando nosotros obedecemos a Jesús y dejamos esas cosas, entonces recibimos bendición, estamos siendo tocados por Dios y estamos siendo instruidos y vamos creciendo y alcanzamos esa madurez y de esa forma podemos decirle a otro, ¿ya? Decirle lo que esto significa, qué importancia tiene tremenda en nuestra vida. Dice, Jesús exhibió un precio muy alto por el discipulado. Veamos lo que dice Lucas 9, del 57 en adelante. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. El mayor ejemplo de exigencia lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su reino, dejó su gloria. ¿Para qué? Para venir a este mundo y humillarse y pagar un alto precio por todos nosotros. Entonces el discipulado nos va a llevar muchas veces a dejar ciertas cosas, a pagar un precio muy alto. Quizás ser despreciado aún a veces por la familia, ser rechazado por los amigos que antes usted y yo quizás teníamos, pero cuando conocemos a Jesús toda nuestra vida cambia. Entonces el discípulo de Cristo tiene que pagar un alto precio. Hay cosas que tenemos que dejar. Esto muchas veces algunos creen que es algo tan sencillo. Sí, en el fondo es sencillo el hecho de que el hombre se tenga que humillar delante del Señor. Ese es el acto que Dios permite solamente que el hombre haga, que reconozca sus pecados. Pero el Evangelio no es solamente eso, sino que es un diario vivir. Hay cosas que nosotros vamos a tener que dejar, y una de las cosas que a veces más nos cuesta es el yo personal. Dejar eso que a veces nos cuesta. Por eso que Jesús exigió un precio muy alto a sus seguidores. Les dijo: si tú me quieres seguir, tienes que dejar esto. Porque hay cosas que no agradan a Dios, que no están consideradas en el reino de Dios. Sigamos con la otra. Ahora, un verdadero discipulado nos costará todo. ¿Por qué decimos así? Vamos a ver algunos puntos que vamos a tocar. Dice, no es una opción extra, sino el compromiso del cristiano que Jesús espera. O sea, ser discípulo de Jesús no es algo extra, no es parte de lo que Dios espera de nosotros. Es el compromiso que yo tengo con Jesús. Y cuando yo tengo un compromiso con Jesús, entonces todas estas cosas que hemos ido hablando se van a sumar a mí. Y eso me va a hacer a mí una persona, un cristiano comprometido con Dios. Hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros es algo importante. No es una opción extra, no es algo de más que nosotros estemos haciendo, sino que es parte del crecimiento del cristiano, del discipulado, para alcanzar la madurez que Dios espera de nosotros. Sigamos el otro punto. Dice, se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. Vuelvo a decir, vamos a leer Juan 13. Estamos hablando de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué dice ahí? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy.
Eso es importante, darnos cuenta quién es Jesús. Él merece ser nuestro Señor, sí, porque Él se entregó por nosotros, hermanos. Él dio su vida en el madero de la cruz. Él se entregó todo por nosotros, dejó todo por nosotros. Entonces, Él se merece que nosotros lo pongamos a Él como el Señor de nuestra vida entera. Eso espera Dios de nosotros. Un verdadero discípulo no aparta a Jesús. Un verdadero discípulo no deja a Dios de lado. En todo orden de su vida, Jesús estará presente. En todo lo que hagamos estará involucrado nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el verdadero discípulo reconoce lo que Jesús hizo por él. Por eso es importante darnos cuenta y aceptar a Jesús como aquel que se entregó y que es el dueño de nuestra vida por voluntad propia, por voluntad de cada uno de nosotros. Por eso es importante entender estos principios, porque el Evangelio no es llevarlo de acuerdo a como yo quiera hacerlo. No, el Evangelio de Cristo está establecido en su palabra. El verdadero discípulo hará lo que Cristo estableció. Llegará un momento en que va a tener que crecer, va a tener que tomar ciertas decisiones importantes en la vida. Y cuando Cristo está en la vida del hombre, entonces esas cosas a veces floran naturalmente porque hay un verdadero cambio en la vida del hombre. Sigamos al segundo punto. Dice, una persona que ha creído las palabras de Jesús y ha comprometido su vida a Él. O sea, compromete su vida a Dios. Pase lo que pase, viva lo que viva, sabe que Jesús es su Señor y su Salvador. Por eso es importante. Quizás a veces nos va a costar ciertas cosas, el ego personal, dejar cosas de lado, pero eso tiene una recompensa maravillosa y es la que un día vamos a estar junto con nuestro Señor. Sigamos al próximo punto. Dice, ahora quiero mencionar algunas precondiciones básicas para el discipulado bíblico, lo que la Biblia menciona. Dice, primero, fidelidad. Es importante la fidelidad a nuestro Dios. O sea, esto quiere decir que cuando yo me entrego a Jesús, tiene que haber algo continuo, permanente en mi vida. No puedo hoy día decir, alabo al Señor y al otro día hago lo que quiera. No, eso no es fidelidad, eso es traicionar la confianza de Dios. No podemos acudir a Dios cuando estamos desesperados, pero cuando llega la bendición nos olvidamos. No, esa no es fidelidad a nuestro Dios. ¿Ya? Amar a Jesús y ponerle a Él primero. Poner a Jesús primero es lo que Él desea. Yo no sé quién es primero hoy en su vida, pero el verdadero discípulo pone a Jesús como en primer lugar de su vida. Voluntad de darnos a nosotros mismos, lo que dice 2 Corintios 9:8 dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es importante, o sea, la voluntad de darnos a nosotros mismos. Si Dios a nosotros, nosotros vemos y Jesús nos enseña que Él dio su vida por nosotros. Su vida. Y sin embargo, Dios nos dice a nosotros que nosotros también dar todo nuestro ser al servicio de la obra del Señor. Y esto tiene que ser algo que perdure en nosotros. Ahora, otra cosa importante, el hambre espiritual. Cuando hablamos de eso, estamos hablando implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usados por Dios. O sea, buscar, tener esa hambre de buscar las cosas de Dios, de buscar lo que la palabra a mí me enseña, porque a veces nosotros nos quedamos con las cosas que escuchamos solamente, pero no tenemos una comunión con Dios, un hambre espiritual que nos permita buscar a Dios en todo momento, en toda situación. Eso es muy importante. Y lo otro es tener una actitud educable. ¿Qué significa esto?
esto demuestra que también el verdadero discípulo está dispuesto a someterse a la autoridad de la palabra de Dios y a los líderes espirituales que han sido puestos por Dios. O sea, una actitud educable, respetar, considerar siempre la palabra de Dios, considerar siempre a los que Dios pone por cabeza, por delante, respetar. Por eso una condición básica de un discípulo son estas cosas que hemos mencionado: una actitud educable, el hambre espiritual, una fidelidad delante de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, recordar estas cosas y pararnos un momento en el camino y ver en qué estamos nosotros fallando, qué nos está faltando para alcanzar a ser un verdadero discípulo de Cristo, para ver si realmente somos maduros espiritualmente o hay falencias todavía en nosotros. Continuemos con la siguiente, ya estamos casi concluyendo y tenemos que hacer un resumen y aplicación con relación a esto y resaltar estos 4 puntos. Dice: Jesús hizo del discipulado una prioridad. Es importante lo que Jesús hizo con los 12 apóstoles y posteriormente lo que estos 12 hombres hicieron después con otros, y así siguió extendiéndose el Evangelio, y es lo que el Señor espera también de nosotros. El discipulado es algo que tiene una efectividad tremenda, porque nosotros como discípulos de Cristo que hemos recibido la bendición, podemos discipular a otros, podemos ganar a otros para Jesús, pero a veces nos quedamos ahí solamente. O sea, nos gusta recibir, nos gusta que el Señor nos bendiga, pero también Dios espera de nosotros entregar eso que hemos recibido de parte de Él. Los 12 apóstoles estuvieron con Jesús, recibieron la enseñanza, pero llegó un momento en que ellos tuvieron que comenzar a transmitir eso, y fue tanto el fervor que ellos tenían que dieron su vida por causa del Evangelio. ¿Ya? La Biblia así lo menciona. Entonces, por eso que es importante el discipulado. Debe ser, nosotros podemos, si usted por ejemplo en su casa Dios le llamó, usted puede discipular o mostrarle a Jesús a su familia, pero para eso también tiene que haber una firmeza en nosotros, un crecimiento, una madurez espiritual. ¿Ya? El discipulado lo escogió Dios para llegar al mundo, eso es evidente. En muchos lugares fue un hombre y llevó el Evangelio, y ese hombre le habló a otro y el otro le habló, y así se extendió el reino de Dios sobre la tierra. Resaltaba anteriormente lo que hizo Pablo, cómo él viajaba, ¿cierto? Se movía por todas las ciudades mostrando, haciendo discípulos, hablándoles de Jesús. Los cristianos espiritualmente maduros deberán ser el resultado final del discipulado. Ese es el objetivo de ser un discípulo, del discipulado, que el discípulo crezca, que el discípulo alcance esa madurez espiritual, para que así el Evangelio de Dios continúe anunciándose, continúe moviéndose. Porque imagínense, si nosotros fuéramos discípulos temerosos, si nosotros no fuéramos discípulos maduros, cualquier cosa nos movería y quizás no le hablaríamos a otro del Evangelio. Sin embargo, hoy día más que nunca tenemos una tremenda oportunidad. Estos medios que usamos de comunicación nos dan la oportunidad de discipular a otro, de hablarle de Jesús, de que otro conozca a Jesús. Ese es el objetivo del discipulado, que otros conozcan a Cristo. Es una forma que Jesucristo la mostró muy bien con los 12. Entonces, como discípulos, el punto 4 dice, o el que resaltamos ahí, como discípulos deberíamos ser educables, fieles, espiritualmente hambrientos y sacrificar todo por nuestro amor a Jesús. Quizás son cosas, no sé hasta qué punto nosotros estamos haciendo todas estas cosas, pero es lo que de una forma sencilla podríamos abarcar muchas cosas más. Pero el discípulo tiene una importancia, pero al tener una importancia
también hay que pagar un costo, hay que hacer algo. Sigamos. Ya estamos terminando por hoy y espero que estos cortos minutos en que hemos hablado y hemos tratado de simplificar un poco lo que Dios espera de nosotros, lo podamos atesorar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe en qué hemos fallado, en qué estamos fallando. Si realmente le hemos dado importancia a esto, si realmente estamos hablándole a otro de Jesús, o nos estamos nosotros guardando esas bendiciones para nosotros. Hoy es tiempo de dar a conocer esta grata nueva que Jesús vino a traer a todos nosotros. Y nosotros hoy día, como escogidos de Él, como discípulos de Él, tenemos que también saber que hay mucha necesidad en el mundo. Y a través del discipulado, a través de la forma que usó nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy día también podemos alcanzar a muchos. Así que, mis hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a dejar hasta aquí. Le voy a invitar que se siga sumando a estos estudios. Entre todos estamos aprendiendo, y es importante que hoy día, que ya no podemos reunirnos como antes, aproveche esta oportunidad, que a su casa llegamos. A su casa llega la palabra del Señor, y solamente usted tiene que disponerse y tomar y acatar lo que la palabra del Señor quiere para nosotros, porque sin duda todas estas cosas provocan una bendición para aquel que la toma. Y yo quiero ser parte de eso, y yo sé que usted también lo anhela en su corazón. Así que Dios les bendiga. Gracias le damos por lo que el Señor nos ha entregado hoy día. Si el Señor así lo permite, el próximo martes también estaremos viendo algún otro tema que sin duda nos va a bendecir. Quiero recordarles, antes de concluir ya, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos buscarle a Él, seguirle a Él, hasta que el Señor venga por su iglesia. Vamos a continuación, vamos a ver voy a dar un aviso importante, que nosotros nos recordemos el trabajo de oración, de ayuno que se está haciendo, esta iniciativa que tomó el Ministerio Femenino, para que podamos sumarnos también a este trabajo. Y el día jueves estaremos, con la ayuda del Señor, a las 7 de la tarde haciendo un devocional para que juntos podamos compartir. Y deseo que el Señor les bendiga. También quiero aprovechar de algunos hermanos nos han escrito, gracias al Señor por los hermanos que se han unido a este estudio, y saludar solamente a aquellos que nos escriben y nos saludan. Por ejemplo, Dios bendiga a nuestra hermana Paola Jara, a nuestra hermana María Espinosa, que nos manda bendición a la casa pastoral, a todos los hermanos, a nuestro hermano Marcos Bello, muchas bendiciones a todos y fuerza, un abrazo. A nuestra hermana Vania Aedo, donde también ha estado compartiendo con nosotros, y nos manda un saludo a todos los hermanos, y así a todos los que se han sumado en este día, esperando que la bendición de Dios haya alcanzado a sus vidas. Sabemos que los tiempos no son los más fáciles, y hay muchas cosas que han tenido que cambiar en nosotros, pero hay algo que no cambia y que permanece, y se llama Jesucristo nuestro Señor, el Maestro de los Maestros, el que nos enseña para ser edificados. Así que, hermanos, una vez más, un saludo a todos nuestros hermanos. Estemos orando por las familias, y vamos a darle gracias al Señor por lo que el Señor nos ha entregado en este día. Eterno Dios, te agradecemos tu infinita misericordia, tu gran amor, Señor. El que podamos compartir en este momento esta porción de tu palabra, Señor, que tanto nos bendice a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos
que ha estado, Señor, compartiendo en esta hora. Bendiga sus hogares y que la bendición de Dios esté sobre ellos. Guárdales, protégeles, Señor, de toda esta enfermedad que está azotando al mundo entero y que nosotros hoy día nos vemos enfrentados a esta situación. Pero sabemos, Señor, que tuya es la victoria, que tú eres Dios poderoso para librarnos, Señor, para que oramos, Señor, para que esta pandemia se termine, Señor. Tú tienes el poder para llevarte este virus, esta enfermedad, porque eres Dios poderoso y clamamos a ti, Señor. Protege a cada familia de sus hijos en esta hora, Señor. Y aquellos que están viviendo esta situación, te pedimos la fortaleza para sus vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, a mis hermanos de Monte Sinaí, Señor, a todos mis hermanos ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos de nuestra congregación. Oramos por ellos, oramos, Señor, por mis hermanos, por sus trabajos, por aquellos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, Señor. Guárdalos, protégelos con su mano poderosa, Señor, para que todo esto lo puedan estar seguros, tranquilos, que tú estarás con ellos, eterno Dios. Gracias por darnos la salud, la vida, por darnos esta tremenda oportunidad de compartir con todos mis hermanos y que la bendición de Dios esté en cada uno de ellos. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga y nos estaremos reencontrando el día jueves a las 7 de la tarde. Bendiciones.